tu nombre y sé que me puede ayudar a cambiar, a transformarme, y desde ahorita te doy gracias por ello, en el nombre de Jesús. Amén. Esta palabra que vamos a ver hoy es algo que viene en la Biblia. Todo lo que hablamos aquí viene en la Biblia, pero Dios me llevó a recordar esta palabra a través de un hecho que más adelante les voy a comentar. Cuando nosotros hablamos de la palabra y hay un testimonio, dice que eso es lo que puede acabar al diablo. La palabra y el testimonio. Y yo sé que la mayoría de las veces cuando venimos a una congregación, cuando estamos estudiando la Biblia, cuando empezamos a ver que Jesucristo es el único camino, que es la verdad, que es la vida, pues lo que nosotros queremos venir a oír es precisamente de eso más, conocer más. Pero la Biblia no solamente habla de eso, habla de muchas otras cosas. Y a veces cuando lo estamos leyendo, así me pasó cuando yo empecé a estudiar la Biblia, que todos los días me quería devorar la Biblia, quería acabar la Biblia en una semana. Pero claro que en una semana no te puedes acabar la Biblia, tendrías que estar despierto 24 horas por 7 días para poder leer todo, porque vienen muchas cosas y hay cosas que al principio incluso no entendemos. Pero cuando vamos estudiando, vemos la importancia de eso que no entendemos, o vemos que es importante en los acontecimientos que están pasando alrededor del pueblo que Dios escogió para traer la Biblia hasta aquí con nosotros, y entonces entendemos muchas cosas. Y con lo que voy a empezar a hablar hoy pasa lo mismo. En el Antiguo Testamento, la arquitectura no podía concebirse sino al servicio de la religión. Hablando del pueblo que estaba en Egipto, los arquitectos eran como los escribas, los pintores, los escultores o los médicos de aquel entonces. Adquirían sus conocimientos, estos arquitectos de los faraones egipcios, lo adquirían sus conocimientos en las casas de vida, así les decían, casas de vida, que eran escuelas que estaban adscritas a los templos. Ustedes, algunos yo creo han visto las pirámides, ¿verdad? Bueno, pues esos eran sus templos, sus centros culturales, donde se dictaban las normas para la gente que estaba trabajando alrededor del faraón. Entonces a los arquitectos se les daba también un título religioso, porque los faraones todo lo asociaban a sus dioses. Y dentro de los grandes arquitectos, pues hubo varios que hicieron tumbas, santuarios, esas pirámides que todo el mundo va a visitar, en donde a ellos se les nombraba incluso directores de las obras del rey. Pero pasaba algo curioso, ellos eran los que se metían a hacer toda la estructura, a ver cómo iban a poner los ladrillos, todo cómo iba a estar, pero llegaba un momento en que el faraón se metía en uno de esos templos que tenían y entonces se decía que recibían la información cómo hacer todo de sus mismos dioses, venían y les decían a los arquitectos cómo lo tenían que hacer para que cuando ya estuviera construido, el arquitecto le decía al pueblo, bueno, esto fue obra inspirada de Dios hacia Faraón, y entonces Faraón tomaba también una posición de casi un dios por los demás. Era como casi Dios el faraón. Y entonces Faraón, el templo o la pirámide, la tumba, la estructura que se había hecho, se la entregaba, la ofrecía a sus dioses. Ellos eran politeístas, tenían muchos dioses, y muchas de esas tumbas pues están ofrendadas, están entregadas a esos dioses de ellos en aquel entonces. Y entonces esas eran consideradas, esas estructuras que todo el mundo va a visitar, eran consideradas las casas de Dios. Así como muchos cristianos en muchas denominaciones dicen, vamos a la casa de Dios o al templo, ¿verdad? Y se construye un auditorio o como aquí,
en fin, pero ellos la ofrendaban, la ofrecían a sus dioses. ¿Me pasas la primera? Entonces, aquí te traje un faraón. Este faraón es de hace más de 2000 años antes de Jesucristo. Son personas que existieron, que venían de un linaje en donde empezó todo esto, y que yo estoy seguro que muchos aquí a lo mejor no saben ni cuál fue el faraón más famoso, ni en qué tiempo vivió, ni cuáles fueron sus hijos. Porque como que eso no, o sea, yo quiero saber de Dios, de Jesús, del pueblo de Israel, de Abraham, de José, de Isaac, de Jacob. Pero ahorita vamos a ver la importancia de estudiar a estos personajes que estuvieron en el tiempo en donde Dios tomó a Abraham para hacer de él una gran nación. Entonces, estos eran los que se decía que iban a ser los que luego iban a ofrendar esos templos. ¿Me puedes pasar la bolsa azul? Ahora, estos obreros, los obreros del faraón que vivían cerca de ellos, que eran los que hacían estas estructuras, ellos también se les daba a que en su casa se estableciera, se hiciera, se formara un lugar en donde ahí se le rendiera culto, una habitación en donde ahí se le rendiera culto a sus ancestros familiares, gracias, a sus ancestros familiares, o sea, a sus antepasados. Ahí les ponían cosas para invocar a sus ancestros, pero en ese mismo lugar ahí también tenían que nacer los niños de esa casa. O sea, era un cuarto para adorar a los antiguos, y era un cuarto para traer a vida a los bebés. Y ellos lo hacían así porque ellos creían que había una continuidad del paso del más allá al más acá, digo yo. ¿Sí? De los que nacían a los que morían. De hecho, yo creo que ustedes han escuchado o han visto reportajes en la televisión en donde esas grandes pirámides eran la casa de uno de los faraones, que realmente fungía como una tumba. Tú vas aquí a los panteones, aquí en el Valle de Texas, y vas a ver que pues hay una lapidita nomás para poner ahí un florerito y una flor que tiene hasta pilas para que en la noche pueda prenderse. ¿Sí han visto? Y algunos un poquito de cosas más. En el pueblo latino, pues sí, hasta les hacen ahí un cajoncito, una camota, o luego hasta una pequeña casita. Bueno, pues esas pirámides, ¿verdad?, las construían para que estuviera el faraón con todas sus reliquias, anillos, tesoros, diademas y todo lo que fuera a necesitar en el más allá. ¿Que ustedes qué opinan? ¿Todo lo que le pusieron ahí en la tumba del faraón le servirá en el más allá? Pues claro que no, pero ellos creían que sí. Ahora, estas estructuras, que ahorita vamos a ponerles algunas, se hacían de un elemento. ¿Con qué se hacían las pirámides? ¿Me pasas la que sigue? ¿Con qué se hacían las pirámides? Con ladrillos. Ahí están los ladrillos, ¿verdad? Con esos ladrillos se hacían, pero los arquitectos hacían los ladrillos. Los jefes de cuadrillos hacían los ladrillos. Tampoco, ¿verdad? Hay grandes estructuras hechas y hay hasta debate de verdaderamente cómo se hayan hecho, pero vamos a la Biblia. Yo los invito a que en su Biblia busquen el libro de Éxodo en el capítulo 5. Vamos a leer un poco ese capítulo. Ahí en el Éxodo, en el capítulo 5, tú ves que dice que Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, Jireh, Yahvé, Elohim, como lo tengas tú en tu Biblia, o el Señor, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Esto se lo había dicho Dios a Moisés y a Aarón. Si tú lees el capítulo 4, ahí está cómo se les presenta, qué le dice. Moisés tenía miedo, ¿cómo le voy a decir? Le dice, bueno, pues llévate a Aarón y él te va a ayudar.
y le dice qué va a hacer y todo lo que va a pasar. Pero aquí en el 5, pues ya están yendo ellos como mensajeros a Faraón. ¿Y qué le están diciendo a Faraón? Pues dice Dios de Israel que dejes ir a su pueblo, que quiere que le hagan una fiesta en el desierto. Y entonces el faraón le respondió: ¿quién es ese Señor? Dios, Yahvé, Jireh, Elohim. ¿Quién es? Para que yo oiga su voz y deje ir a Israel. Yo no conozco al tal, ni tampoco dejaré ir a Israel. Ahora, te hablé un poquito del faraón, de que era casi un semidios aquí en la tierra, que él era el único que le podía ofrecer esas estructuras grandes a sus dioses, y entonces él era, pues como dicen, que Juan Camaney ni que nada, ¿verdad? Era más que eso. Y entonces cuando vienen y le dicen que les manda un recado Dios, dice, pues ¿quién es? No, ni lo conozco a él, ni voy a dejar ir a los judíos, para acabar pronto. Y ellos le vuelven a contestar: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios al Señor nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Podríamos decir, se estaban poniendo al tú por tú con el faraón. Ya te dije lo que dice Dios. No, que no, ni su Dios, ni que nada. Ya te lo vuelvo a decir, no queremos tener este problema. Entonces responde el rey de Egipto y les dice: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? ¿No ven que ellos son los que hacen los ladrillos? Váyanse otra vez a sus tareas. He aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hace cesar de sus tareas. Y mandó el faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que los tenían a su cargo y a sus capataces, y les dio una nueva orden. Les dijo: de aquí en adelante, para que se acabe este cuento que traen estos judíos, de aquí en adelante no darán paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora. Vayan ellos y que recojan por sí mismos las pajas, y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis en nada, porque están ociosos. ¿Qué Jehová, ni qué fiesta, ni qué nada? Es más, ahora quítenle la paja y que hagan los mismos ladrillos que hacían antes. Están de ociosos. Por eso levantan la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificio a nuestro Dios. Empezó un pleito. Moisés y Aarón llevando el mensaje de Dios hacia el faraón, y el faraón: no, qué fiesta ni qué nada. Es más, les vamos a quitar de los materiales para que hagan los ladrillos. Ahora yo te preguntaría a ti: ¿cuánto cuesta un ladrillo? Y traigo un Mexican ladrillo. ¿Cuánto cuesta un ladrillo? ¿Cuánto? ¿No compran ladrillos? A mí a cada rato me hacen comprar ladrillos para las macetas y para todas las cosas. ¿Y ustedes no saben cuánto cuesta un ladrillo? Vamos a suponer $1, $2. Ese es el costo del día de hoy. Pero en aquel entonces les daban el material y con sus manos tenían que hacer el ladrillo. No pagaban, sino que al hacer los ladrillos a ellos les daban de comer, les daban agua, les daban sus alimentos. Entonces, el hacer determinada cantidad de ladrillos, con eso obtenían el alimento para vivir. Pero dice ahí en la historia en Éxodo que ellos, el pueblo judío, estaba creciendo mucho. O sea, eran buenos para tener niños y niñas. Y entonces dice que el faraón empezó a tener temor, porque dijo: no me conviene y pasen esto a hoy en día. Dice que Faraón dijo: no me conviene que este pueblo crezca,
porque más adelante puede ser que se pongan en contra de nosotros y tendremos que guerrear contra ellos, y siendo ellos más que nosotros, nos ganen. No viene a lo que estoy hablando, pero también dice incluso que a las parteras les dio la orden de que de los niños que nacieran, que fueran judíos, que fueran niños, que los mataran. Que si fueran hijas, las dejaran vivir. Pero como las parteras eran judías y tenían temor de Dios, dijeron, mejor no hagamos nada, preservémosles la vida, porque ellos sabían lo que decía en la ley del Torá, que está prohibido. ¿Qué está prohibido? Matar. Entonces, como ellas tenían temor de Dios, decían no. Y cuando fueron y vieron que seguía multiplicándose el pueblo, fue el faraón y les dijo, hey, ¿qué pasó? ¿No les dije que hicieran esto? Y entonces las parteras bien astutas dijeron, no, hombre, es que las mujeres judías son buenas para tener chamacos. Para cuando uno llega ya nació, y ya cómo le hacía. Y entonces dice que con esa excusa que las parteras le dieron al faraón, pues no dijo nada por ese momento. Pero todos sabemos, ¿verdad?, que con Moisés lo tuvieron que esconder, que se fuera por el río. Pero el asunto aquí era de que el faraón dijo, y también se lo dijo Dios a Moisés, voy a endurecer el corazón del faraón. No te va a hacer caso, pero tú sígueme haciendo lo que yo te digo. Sigue mis instrucciones. Ese es el problema por lo cual de repente nosotros no nos va bien. De repente tenemos problemas con la pareja, de repente tenemos problemas con los hijos, de repente andamos haciendo lo que ni siquiera queríamos hacer por no ser obedientes. No pasa nada. Y al rato, ahí está el problema. Ahí está la deuda. Ahí está la enfermedad. Ahí está la división por desobediencia. El pueblo de Israel, dice Oseas 4:6, pereció por falta de conocimiento. De hecho, ellos llegaron a ser esclavos, los judíos del pueblo de Egipto, porque empezaron a hacer lo mismo que hacían los egipcios. Porque hubo hambruna, dice, y entonces Abraham se fue a meter allá donde no debía y se llevó a toda la gente. Yo por eso siempre les he dicho a las personas, cuando llegan aquí a este lugar, a esta casa, yo les digo, ora y dile a Dios si tú eres de aquí, si Él te quiere poner aquí o si quiere que tú estés en otro lugar. Desde ahí debemos de ser obedientes. Y cuando alguien se va, yo siempre les he dicho, ¿te estás yendo por algo que no te gustó o porque Dios te llevó? Y la mayoría de las veces me dicen, no, Dios no me dijo. Cuando se despiden, porque hay gente que ni se despide. Tenemos que ser obedientes para que nos vaya bien. No es porque lo diga yo, sino porque lo dice la Biblia. Moisés no quería obedecer, pero se dio cuenta que era Dios el que lo estaba enfrentando. Dice que se lo encontró, que Dios los encontró. Él andaba haciendo otras cosas. Pero por temor a Dios empezó a servirle. Y dice que su pueblo se empezó a esparcir por toda la tierra de Egipto en el Éxodo 5:12, pues buscando recoger rastrojos en lugar de paja, porque pues ya no hallaban dónde para poder acabar los ladrillos y que les dieran de comer. Pásame las pirámides, por favor. Entonces, esto de hacer ladrillos no era tan fácil, y menos no teniendo lo necesario. Y sin embargo, mira las estructuras que llegaron a hacer. Estas son las 3 pirámides de Giza, que están para que la gente las vaya a ver, y es un lugar turístico, entre comillas, que la verdad a mí nunca me ha dado ganas de ir a ver este tipo de estructuras por todo lo que ahí ha pasado. La que sigue. Esta era la entrada que hicieron en el templo de Karnak. Era la entrada para el templo. Mira nada más cuántas imágenes tenían ahí talladas y los edificios que hacían. Era la pura entrada para llegar a la pirámide. O sea, ¿a quién le gustaría tener una entrada así en su casa?
¿Nadie? ¿No? Tan bonitos, mire, son leoncitos y jirafitas y changos, si quiere tú saber qué son. Pero mira, velo desde este punto de vista. ¿Cuánto cuesta un ladrillo? ¿Cuántos ladrillos habrá ahí? O sea que el que hizo eso tenía, viéndolo desde ese punto de vista, ¿te gustaría tener ese billete para hacer algo así? Ya cambia el panorama, ¿verdad? Por eso Dios le dijo a los judíos, no hagan lo que ven en otros lugares, no se contaminen. Pero pues todo empieza por lo más fácil. Ay, no pasa nada, es algo chiquito. Que no te metas con otros pueblos. Ay, pero mira la trenza que trae esa señora. Y ya me dijeron que es soltera. Y entonces el joven, ¿verdad? No, pues no es del valle, pero pues se me hace que yo sí voy. Y así es como el diablo poco a poco se va metiendo, y cambiaron sus preceptos los judíos, y cuando se dieron cuenta ya eran esclavos. Había grandes arquitectos que tenían cargos como los de los sacerdotes, como este que está aquí, que fue el que hizo una de las pirámides más grandes de Giza. ¿Qué dice? Gemiunu, que fue el que hizo la gran pirámide de Giza. ¿Quién le gustaría tener un arquitecto para que le haga la pirámide? O mira, que te hicieran el patio interior de tu casa así de este tamaño. Estas grandes estructuras hablan de de Egipto el Grande. Era grande en grandeza porque tenía economía, porque tenía esclavos. Y aquí vemos cómo el pueblo de Israel, dice en Éxodo 5:14, que los azotaban los capataces a los hijos de Israel, que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, porque querían que produjeran los ladrillos para que se hicieran las estructuras, para que Faraón se las pudiera ofrecer a sus dioses. O sea, todo lo que está ahí, todo lo que se hizo en Egipto está ofrecido a dioses paganos. ¿Quién tiene ganas de que hagamos el viaje a Egipto? No se apunta nadie. Estamos hablando de lo que está atrás. Pero te voy a decir algo, te lo voy a traer al presente. Ellos estaban como siervos o como esclavos. El pueblo judío. Como esclavos. Hay una diferencia entre el siervo y el esclavo. El siervo es el que sirve. Y el esclavo, quieras o no, tiene que hacer lo que dice el rey, o en este caso el faraón. Y entonces ¿me pasas la otra? Los judíos que estaban ahí estaban siendo martirizados, estaban siendo azotados, porque no cumplían, porque dijo el faraón, no, estos están de ociosos nada más. Y entonces en Éxodo 5:20 dice que encontraron a Moisés y a Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia del faraón, y les dijeron, mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. O sea, se fueron a quejar, el pueblo se fue a quejar con Moisés y con Aarón. Oye, pues ¿qué le dijiste al Faraón? Mira nomás cómo nos traen latigueados, no nos dan la paja, se está haciendo más difícil cumplir con los ladrillos, y si no cumplimos con los ladrillos no nos dan de comer. Entonces el ladrillo se estaba volviendo de más valor. ¿Por qué? Porque pues no había para poder producir y para que le dieran lo que estaban acostumbrados. Y entonces Moisés dice en el 22 que se volvió a Dios y que le dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste?
Estaban mejor, pues trabajaban, pero comían. Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. O sea, no solamente se fue a quejar, sino que le dijo, tú eres el culpable de que el pueblo esté así, ¿para qué me mandaste? O sea, Moisés también se lee. Pero ¿saben? Eso no es nuevo. Hoy en día estamos en las mismas circunstancias. Hay gente que tiene que estar trabajando horas extras para poder lograr lo que quiere comprar, lo que quiere tener, lo que anhela. Y otros, no, pues agarro una segunda chamba porque pues no alcanza. Estamos amasando ladrillos para que tengamos lo que queremos. Y otros, no solamente eso, sino que dicen los varones, oye, lo voy a hacer así como a la mexicana, ¿verdad? Oye vieja, pues se me hace que tú también le vas a tener que entrar, porque pues no alcanza. Porque mira, debemos tanto de la tarjeta, debemos la luz, debemos el carro, debemos la casa. Y los niños ya van a entrar a la high school y quieres llevarlo a la iglesia cristiana, a la high school cristiana. Y te quieres ir de vacaciones, quieres ir a misiones, no nos alcanza, hay que entrarle los dos. ¿Será ese el plan de Dios? Que estemos ladrillo al que se mueve, al que se duerma, ¿eh? Ladrillo al que se mueve. Entonces estamos amasando ladrillos. No es nuevo. Faraón, Egipto, en la Biblia, Dios lo compara que es el pueblo que está en contra de los hijos de Dios. Y que el que gobierna ese pueblo es el enemigo de Dios. Por eso tienen tantos dioses. Y todo ese lugar está ofrendado por los faraones, todas esas construcciones, a otros dioses. Pero nosotros, yo creo que si no les hubiera contado toda esta historia y les digo, oigan, va a haber un tour VIP, todo pagado, vamos a ver las maravillas que hay en la tierra, las pirámides. Yo creo que todos hubieran dicho, ay, bueno, a ver, ¿y cuánto cuesta? ¿Por qué les platico esto? Dios les había dado una promesa. Dile por favor al que está a tu lado, Dios te ha dado una promesa. Dile a alguien, velo a los ojos para que se acuerde de ti. No importa que no se acuerde de mí, pero que se acuerde de ti. Dios te ha dado una promesa. Pero a veces estamos mermados en la economía, estamos mermados en la salud, estamos mermados en los problemas con la familia. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. En Éxodo 6:8, apúntalo ahí en tu teléfono, aunque sea. Éxodo 6:8 dice: y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os las daré por heredad. Yo, y dice ahí en tu Biblia, puede decir Jehová, Yahvé, Elohim, Jireh, el Señor Dios. Esa fue la promesa de Dios. Ahora, eso fue 2000 años antes de la venida de Jesucristo. Le dijo al pueblo de donde salió Jesús, le dijo, yo les daré la tierra. ¿Y por qué tenían que estar haciendo tantos ladrillos? Por desobedientes. Porque se pusieron a hacer lo mismo que el pueblo a donde fueron. Y a nosotros hoy en día nos dice la Biblia, nos dice el Señor, el que acepte a mi Hijo Jesucristo tendrá vida, será salvo. Y la salvación dice salvación y dice sanidad. ¿Y cuántos hemos tomado esa promesa? Ah, caray, me equivoqué de escenario. Aquí no hay ningún hijo de Dios. ¿No? ¿Cuántos hijos o hijas de Dios hay aquí? A ver, levante la mano.
Ah, bueno, entonces si tú eres hijo de Dios o hija de Dios, tienes esa promesa, aceptarás a Jesucristo como Señor y tu Salvador, y dice que serás salvo, salvo, salvo. Pues uno que otro cree. Entonces se me hace que aquí hay muchos parientes de allá, de los que hacían ladrillos. Mira, yo siempre les he recomendado, bueno, les voy a decir antes de eso, mi esposa y yo, eso ya lo han oído muchos, debíamos hasta la risa, no nos podíamos reír porque ya la habíamos empeñado, ya estaba empeñada hasta la risa. O sea, éramos esclavos del sistema, escúcheme bien, del sistema que está establecido hasta hoy en día. Estoy hablando de lo espiritual. No podíamos ni reírnos. Pero nos enseñaron para qué sirve el diezmo, para qué sirve la ofrenda, cómo hacer un pacto con Dios, qué quiere decir mayordomía, qué quiere decir sembrar. Y empiezas a aprender todo eso y dices, y entonces empiezas a ser libre del sistema. Pero hay gente que no quiere hacer caso, no quiere entender o no quiere creer, y entonces sigues amasando. Cuando viene Jesús y te dice que tú vas a ser sano, que tú vas a ser salvo, de lo primero que vamos a ser salvos es del pecado. Ya no vamos a morir. Sin embargo, cuando tú le debes a un banco, ese es tu faraón. Porque pues si no le pagas, si te pasas una mensualidad 3 días, te cobran $7 más para no hacerte problema. ¿Sí les ha tocado a alguien que no paga al día y pagas 3, 4 días de más? Ya te están cobrando $7 más. Se hace más caro el ladrillo. Y hoy en día, cuando nosotros aprendimos eso y empezamos a salir de las deudas, es lo que hemos recomendado. De tal manera que el estándar ideal mínimo de un cristiano debería de ser, como todos los que estamos aquí, yo creo, ¿verdad?, que todos tienen en el banco lo que gastas al mes 3 veces guardado. Por si no hay trabajo, pues al menos 3 meses tienes para vivir. No deber nada a nadie. Ni al banco, ni a la tía, ni al abuelito, ni a nadie. No le debes a nadie. O sea, eso se llama libertad. Se llama ser libre. Y al cambio, eres de los que da. Le das a otros. Porque entonces es cuando dice la Biblia que serás como ríos de agua viva que tú le podrás dar a otros. ¿Cuántos estamos aquí en la condición esa que les estoy diciendo? Todos. ¿Sí? 3 meses guardados, aparte un ahorro en el banco, no le debes a nadie, no debes tu carro, no debes tu casa, no debes nada, todos libres aquí. ¿Por qué se quedan viendo al de al lado? Y Dios hizo esa promesa. Muchos hoy en día, aquí y afuera, estamos enfrentando el desafío de trabajar con recursos limitados. Te están exigiendo en el trabajo que trabajes un poco más y que te sigan dando lo mismo. Te está costando ir a trabajar y no te dan con qué. Hace poco aquí en uno de los hospitales donde estoy en México, es un hospital que tiene todos los recursos, pero ese día no fue una de las personas que me ayuda. Entonces estábamos la anestesióloga y yo, y resulta que la enfermera que también asiste ahí en esa área, la mandaron a otro lado. O sea que nos dejaron con el paciente y nos dejaron solos, casi por decirlo así, a la doctora y a mí, con el paciente ahí. Y dije, ¿y ahora? Y me dice, ¿y ahora, doctor? ¿Qué hacemos? ¿Nos esperamos hasta que venga alguien o qué? Digo, no, pues vamos a empezar. Así lo hacía hace 25 años.
yo solo con el anestesiólogo, o a veces no era ni anestesiólogo, era una enfermera capacitada para irle pasando para que esté tranquilo y dormido el paciente, y yo solito, ahí me tienes, ¿verdad? Yo solo haciendo el estudio. Y hay que moverle, darle dirección para la derecha, para la izquierda, para atrás, para adelante, meter el tubo, y lo metiendo. Y luego si hay que tomar una biopsia, con una mano tengo que agarrar el tubo, el maneral, que la doctora me pase la pinza, meter la pinza, y con esta mano, y luego sacarla. O sea, se vuelven 4 manos mis 2 manos. Eso estoy hablando yo de escasos recursos. No sé a ti cómo te esté tocando. Porque el mismo espíritu que guiaba a Faraón, que le hacía ofrendarle las cosas para que tener su averencia, es el mismo espíritu que está gobernando hoy en día. La Biblia dice que el mundo está, ¿qué dice? Bajo el maligno. Pero entonces, esos que eran el pueblo de Dios también estaban esclavos, sí, por desobedientes. Tenían que hacer ladrillos. Pásame la que sigue. Les voy a decir de dónde vino esto. La semana pasada, casi todos los días, tuve que trabajar y llegar más tarde a mi casa. Y hay una calle en donde yo paso todos los días para venir para acá, para el valle. Hay una calle en la cual el piso está empedrado. ¿Sí saben qué quiere decir empedrado? ¿Sí? Que está adoquinado, que tienen que poner ladrillo por ladrillo, ¿sí? Van poniendo con cemento, y entonces no sé si estuvo meses o a lo mejor hasta más de un año esa calle ya casi para llegar a donde agarra uno la vía rápida para venir para acá. Estuvo cerrada esa calle porque estaban trabajando poniendo estas cosas. Y cuando estaban poniendo estas cosas, pues yo pasaba porque ya lo que quería era llegar, venirme para acá para llegar a mi casa. Como yo creo que la mayoría de los que trabajamos llega un momento en que tú dices, ya quiero estar en casa, ¿verdad? ¿O no, varones? ¿O prefieren seguir trabajando y haciendo más ladrillos y más ladrillos y más ladrillos? ¿Qué dicen los varones? ¿Sí o no? Y entonces venía yo por ahí y de repente vi a un señor que estaba arrodillado, de los que estaban ahí. Y cuando veo que viene hacia mí, abro la ventana y yo traía ahí unos refrescos y le doy un refresco. Y le doy el refresco, y cuando, no les voy a decir la marca, no voy a hacer comercial, pero cuando le di el refresco y vi su cara, yo me imaginé uno de los hombres que pasaron ahí, que los están latigueando, así como uno de esos. Un hombre a lo mejor de mi edad, pero muy acabado en su rostro, pelo largo, canoso, la camisa rota, los zapatos rotos, el pantalón roto, sudando con tierra, se le veía en sus arrugas, se le veía la tierra. Alguien muy desgastado. Y yo sé que no muchos aquí conviven con gente de estas características, porque aquí en el valle Dios ha bendecido a mucha gente. A lo mejor alguno ni siquiera ha visto lo que les estoy diciendo. Pero estaba tan acabado ese hombre que se me empezó a hacer un nudo en la garganta. Y cuando yo le di el refresco, me dijo que Dios lo bendiga. Pero me dijo un Dios lo bendiga a una intensidad
que hasta de repente dudé que fuera un pordiosero. Yo no sé, yo creo mínimo que ese conoce a Dios, ese hombre, por la intensidad de lo que me dijo. Dios lo bendiga. Y se me empezó a hacer más grande el nudo en la garganta, y yo traía un pan especial que habían hecho, que me traían de quién sabe dónde, que tenía un pan artesanal, y yo se lo traía a mi esposa. Y dije, no, también se lo doy. Y yo le quería dar más, pero yo ya no aguantaba el nudo en la garganta. Como pocas veces cuando yo he recibido la presencia de Dios y me ha sanado, o hemos orado por otros y les ha hecho los milagros, era una intensidad tal que yo ya no pude más que cerrar el vidrio y empecé a manejar. Y desde ese lugar, hasta dando toda la vuelta hasta donde entrega uno el ID en el puente de Estados Unidos, no podía parar de llorar. No podía parar de llorar. Yo hasta platicando con mi esposa decía, ya no quería llorar. Dije, no voy a ser el vista que me diga que usted está drogado, ¿qué trae? ¿Verdad? Solo y llorando. O a lo mejor mínimo me decía, ¿lo dejó la mujer o qué? Pero no podía yo dejar de llorar. Era una cosa, y no fea, sino una sensación de algo hay que hacer. Y de ahí salió, Dios me recordó lo que le pasó al pueblo de Egipto, pero lo que está pasando hoy en día con la gente que cree en Dios. Hay mucha gente que está amasando ladrillos en vez de venir a buscar a Dios. Hay mucha gente que está amasando ladrillos en vez de estar con su hijo y con su hija, y sus hijos se pierden. Hay muchas mujeres que están amasando ladrillos y no se dan cuenta que la hija la necesitaba y de repente se sale embarazada. Es un sistema que ha establecido el enemigo de Dios para que nosotros no vivamos en esa libertad y en esa sanidad que habla la Biblia, que es la salvación. Trabajar con menos dinero, tener menos tiempo para los que más quieres, tener reducida tu energía, que pocos ayuden. Yo cuando a veces estoy muy cansado porque tuve una cirugía, le digo a mi esposa, predica tú. Yo creo que Dios quiere que prediques tú, porque yo me siento cansado, pero sé que Dios te va a dar una palabra, así como Dios le puso a Moisés a un Aarón. Muchos de nosotros necesitamos un Aarón que hable por nosotros. Por eso el hombre debe estar casado, tener una ayuda idónea, en vez de estar peleados, sumar. A lo mejor las responsabilidades sobre tu persona han aumentado en vez de disminuir, y siguen pasando los años y tú dices, hello, what happened? Ya no puedo. Y estamos igual que el pueblo de Israel, que no nos acordamos que Él ya dio una palabra de bendición para nosotros, para nuestra vida. En Éxodo 6:6 dice que los israelitas se desanimaron. Dios ya les había prometido, les dijo, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Dios y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. O sea, Dios sabía qué estaba pasando. Os libraré de su servidumbre. Él sabía la condición en la que estaban. Y os redimiré, les daré más con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy el Dios vuestro, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Pero sabes, sigue habiendo un adormecimiento en el pueblo. Yo he visto cómo Dios hace un milagro sobre una mujer, sobre un hombre, cualquiera, económico, papeles, sanidad física,
en la pareja, emocional. Hemos visto cualquier cantidad y después de eso veo cómo la gente vuelve a Egipto. Tengo que amasar más porque me quiero ir de vacaciones y quiero ir aquí, quiero ir allá y quiero y entonces volvemos a ser esclavos. Yo no sé si tú conozcas a alguien que esté en esa condición, pero yo te quiero recordar algo. En 1 Corintios 15:58 dice, a ver si se la puedes poner ahí. Fíjense, ¿a quién le está hablando aquí Dios? ¿A quién? ¿A quién van dirigidas estas palabras? ¿Cómo dice? Así que, ¿qué? ¿Quién tiene aquí un hermano? ¿Quién tiene aquí un hermano? ¿Sí? ¿Dónde está tu hermano? La de al lado también. La de atrás también. Esta pareja que está enfrente también son tus hermanos. Y todos los que están acá también, mira, son tus hermanos. En Cristo somos una familia. Y a esta familia viene esta palabra que dice así: así que, hermanos míos, amados. O sea, aquí nadie tiene ningún problema, ¿verdad? No, ninguno. Acá tampoco, ¿verdad? Lo amas, la amas, ¿verdad? No hay más. Así les está diciendo, amados. O sea, ya quitaron las rencillas, los problemas. Hay gente que tiene más necesidad que tú. Tú estás en victoria, tú estás en bendición. Dios está contigo, tienes una pareja, tienes un trabajo. Lo que tenemos que hacer es salir de esa esclavitud. Le dice, estén firmes y constantes. Firmes y constantes. ¿Qué quiere decir? Firmes, constantes, constante. La diferencia de un constante a un inconstante es esta: constante, pip, constante, pip, pip. Ya no fue constante. Dice, estén firmes y constantes, ¿pero en qué? Creciendo en la obra del Señor los domingos nada más. Sí dice, ¿no? Yo sé que en la Biblia de alguna gente sí dice así, los domingos nada más. Y si es vacaciones, pues quién sabe, ¿verdad? Pero aquí dice, sed constantes en el Señor, en su obra, siempre. A ver, dile al de al lado, siempre. Y cuando tú estás así, dice, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, ¿qué dice? No es en vano. Hay pastores que tienen más años de pastores que yo, pero yo te puedo decir hoy, al día de hoy, que lo que he trabajado para el Señor ha sido mi mayor bendición. El trabajo en el Señor no es en vano. Pero hay gente que, ¿sabes qué dice? Ay, a ver, ¿y por qué a tal pastor le pasó tal cosa? No sé, ve y pregúntale a él. Pero ahí dice, si tú y yo vamos creciendo, somos firmes, constantes en la obra del Señor, no será en vano. Si tú barres, si tú limpias, si tú acomodas, si tú eres el de sonido, si tocas un instrumento, si estás allá, si estás en la puerta, si vienes los sábados a barrer y a trapear, no es en vano. Pero primero tenemos que ser sanos del corazón, para que cuando tú des,
no te duela. Yo oí una vez a un pastor decir: tú tienes que dar y que te duela. Bueno, pues al principio, a lo mejor, cuando no has entendido que cuando tú das, recibes. Cuando tú das, recibes. Cuando tú das, recibes. Y cuando empiezas a experimentar eso, ya no te duele. Señor, ahí te va, por lo que me has dado, y yo sé que tú me vas a dar para dar más. Ya no duele. Pero hay gente hoy en día que sigue predicando: no tienes, tú tienes que dar hasta que te duela. Órale pues, dale. No, porque nuestra victoria no está aquí. Aquí vamos a ganar muchas batallas. Es muy diferente ganar muchas batallas que la victoria final cuando estemos en la gran cena con el Señor Jesucristo. Todos los que hayamos creído, ahí va a ser el gran día. Si tú sabes de alguien que ha estado amasando ladrillos, yo te voy a invitar a que ores por esa persona. Si tú has visto que tu papá, que tu mamá ha estado amasando tortillas, ladrillos, bueno, unos tacos así de carne a la mexicana, aunque sea con unas cebollitas toreadas y una salsa roja y medio aguacate, que amasen las tortillas. Pero si tú has visto que tu papá o tu mamá están amasando ladrillos, que ha sido más importante el trabajo que estar contigo, ora por él o por ella. Si tú has visto que tus hijos están muy preocupados por su trabajo y qué va a pasar y qué va a suceder, o sea, están amasando ladrillos, ora por ellos. Pero si tú te sientes o te has dado cuenta que eres esclavo y que estás amasando ladrillos, vamos a orar ahí sentados, no necesidad de pararse, no se pongan en pie. Y si de tanto estar amasando ladrillos te sientes cansada, enferma, débil, sin energía, los varones, pues a lo mejor es que se te pasó la mano, no te dieron la paja suficiente, y esta es la condición. Así que vamos a decirle todos ahí: cierra tus ojos, la banda va a cantar, y dile lo que tú has hecho últimamente.
esperanza. Tú eres mi roca y mi salvación. Eres mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperamos en ti, Señor, en todo tiempo. Que lo sepan los pueblos, que puedan derramar delante de ti sus corazones. Dios es nuestro refugio. Dios es la roca fuerte del Christian International Center. Es el tiempo de que la gente salga de esclavitud de Egipto, que dejen de amasar ladrillos, Señor. Muestra tú en esta tarde y en esta noche qué es lo que tenemos que cambiar para ser sanos y ser salvos y venir y gozarnos contigo cada domingo por cuanto nos traes a libertad. Que así sea, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Libera en este día, sana en este día, que el mundo quede visible adelante de los ojos de tus hijos y tus hijas, que deben de dejar. Y en dónde tenemos que ocupar nuestro tiempo, en dónde tenemos que ocupar nuestra economía, en dónde debe de estar el corazón. Tú eres el Rey de los cielos, de la tierra, de los mares, el que has hecho todo. Declaramos que para ti es y que para ti somos. En este día yo te doy gracias, Señor, por esas lágrimas, por esas caras que tú has puesto, que hay libertad en su corazón. Que así se establezca. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.